Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y exclusivas. Espero que estén teniendo un día espectacular porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo, un secreto a punto de estallar. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a analizar con lupa de detective profesional, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón en Sen Kalkam? ¿Esa química que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar? Pues bien, desde su separación, los rumores no han cesado, las especulaciones están a la orden del día, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay algo más allá de la amistad? ¿Hay una reconciliación secreta en marcha? ¿Se esconden mensajes ocultos entre sus publicaciones y entrevistas? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar sus redes sociales, sus entrevistas, sus movimientos, buscando esas pequeñas pistas, esas indirectas que si sabemos leer entre líneas, pueden revelarnos la verdad. Vamos a jugar a ser detectives de la farándula y descubrir si Kerem y Hande nos están ocultando algo. Pero antes de sumergirnos en este mundo de especulaciones y análisis exhaustivos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Sí, justo aquí abajo hagan clic en el botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Ahora sí, manos a la obra. Comencemos este viaje de investigación. ¿Están listos? Porque yo sí. Lo primero que debemos tener en cuenta es la historia de Kerem y Hande. Recordemos cómo se conocieron en el set de Sen Kalkam. La química fue instantánea, la conexión palpable. No solo eran excelentes actores, sino que también parecían estar viviendo un romance real. Y así fue, la ficción se convirtió en realidad y comenzaron una relación que duró varios años. Un romance lleno de momentos íntimos, viajes juntos, declaraciones de amor públicas y por supuesto, la admiración incondicional de sus fans. Pero como todo en la vida, esta relación llegó a su fin. Una separación que sorprendió a muchos, pero que también dejó la puerta abierta a la esperanza. Porque, seamos honestos, la forma en que terminaron no fue del todo definitiva. No hubo escándalos, no hubo declaraciones explosivas, simplemente un distanciamiento gradual. Y eso, amigos míos, es lo que alimenta las especulaciones. Ahora, centrémonos en las redes sociales. ¿Qué nos dicen sus publicaciones? ¿Hay algún patrón, alguna coincidencia, algún mensaje oculto? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Si analizamos sus perfiles de Instagram, podemos observar que ambos han mantenido una actitud bastante discreta con respecto a su vida personal. Evitan hablar directamente de su relación pasada y se centran en sus proyectos profesionales. Sin embargo, hay pequeños detalles que no podemos ignorar. Por ejemplo, en algunas ocasiones han publicado fotos o vídeos en lugares similares, en las mismas fechas. Podría ser una simple coincidencia, por supuesto. Pero también podría ser una señal de que están pasando tiempo juntos en secreto. Y no solo eso, a veces la luz y la atmósfera de las fotos son tan parecidas que hacen pensar en la posibilidad de que hayan sido tomadas por la misma persona. Podría ser un amigo en común, claro, pero ¿y si ese amigo es el propio Kerem o la propia Hande, actuando como fotógrafos aficionados para mantener la discreción? Además, es importante prestar atención a las leyendas de sus publicaciones. A veces utilizan palabras o frases que parecen tener un doble sentido, que podrían estar dirigidas el uno al otro. Por supuesto, esto es pura especulación, pero recordemos que estamos jugando a ser detectives. Y no olvidemos los emojis. Un simple emoji de un corazón, una flor o incluso un paisaje puede ser una señal codificada. ¿Recuerdan cuando Hande publicó una foto de un atardecer y Kerem comentó con un emoji de una llama? Los fans enloquecieron, interpretándolo como una confirmación de que el fuego de su amor aún ardía. ¿Y qué decir de sus me gusta y comentarios? A pesar de que ya no son pareja, siguen interactuando en redes sociales. Se dan me gusta a algunas publicaciones, se dejan comentarios sutiles. ¿Simplemente son amables el uno con el otro, o hay algo más detrás de estas interacciones? Un me gusta puede ser un gesto inocente, pero cuando se trata de una expareja famosa, cada interacción es analizada con lupa.
Incluso hay teorías que afirman que tienen cuentas secundarias para seguirse de cerca y dejar comentarios anónimos, monitoreando así el interés del otro y la reacción de los fans. Pero las redes sociales no son la única fuente de información. También debemos analizar sus entrevistas. Han sido numerosas las veces que les han preguntado sobre su relación pasada y sobre la posibilidad de una reconciliación. Y sus respuestas, aunque evasivas, siempre dejan una pequeña luz de esperanza. Ninguno de los dos ha negado rotundamente la posibilidad de volver a estar juntos. Han hablado de respeto mutuo, de cariño, de la importancia de la relación que tuvieron. Incluso han llegado a decir que no descartan un futuro juntos. Kerem, en una entrevista reciente, dijo algo que dejó a todos pensando: Hande siempre será una persona especial en mi vida. ¿Qué significa eso? ¿Amistad, cariño o algo más profundo? Hande, por su parte, ha sido más cautelosa, pero en sus ojos siempre se ve un brillo especial cuando le mencionan a Kerem. Por supuesto, también es importante tener en cuenta el contexto de estas entrevistas. Los periodistas siempre buscan titulares llamativos, y los actores suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen. Por lo tanto, debemos interpretar sus palabras con cautela. Además, sus representantes seguramente les aconsejan mantener la ambigüedad para mantener el interés del público. Al final, la atención mediática es buena para sus carreras. Pero volviendo a las pistas que hemos encontrado, hay una que particularmente me llama la atención. Hace poco ambos fueron vistos en el mismo país, al mismo tiempo. No estaban en el mismo evento ni se tomaron fotos juntos, pero la coincidencia es demasiado grande para ignorarla. ¿Estaban de vacaciones por separado, o se reunieron en secreto? Se trata de Italia, amigos míos, la cuna del romance. Kerem fue visto disfrutando de la gastronomía local en Florencia, mientras que Hande visitaba los museos de Roma. Dos ciudades separadas por pocas horas, un país lleno de encanto, y dos personas que se conocen muy bien. ¿Coincidencia? No lo creo. Esta pregunta es crucial, porque podría ser la clave para resolver este misterio. Si realmente se reunieron, podría significar que están trabajando en reconstruir su relación lejos del ojo público. Podría significar que están dándose una segunda oportunidad. Imaginen la escena: una cena romántica a la luz de las velas en un restaurante escondido de Florencia, un paseo nocturno por las calles empedradas de Roma, una conversación sincera sobre el futuro. Es material para una película. Ahora bien, es importante ser realistas. No podemos basarnos en especulaciones para afirmar que Kerem y Hande están juntos de nuevo. Necesitamos pruebas sólidas, necesitamos confirmación oficial. Fotografías comprometedoras, testigos presenciales, declaraciones oficiales, algo que confirme nuestros rumores. Hasta entonces, todo son conjeturas. Sin embargo, todas estas pistas que hemos encontrado, estos pequeños detalles que hemos analizado, nos permiten mantener la esperanza. Nos permiten creer que aún hay una posibilidad de que esta pareja que tanto amamos vuelva a estar junta. Y es que a veces el amor verdadero necesita tiempo para madurar, para superar obstáculos, para reencontrarse. Y es que, seamos sinceros, la química entre Kerem y Hande es innegable. Su conexión es palpable. Y aunque hayan pasado por momentos difíciles, el amor que se tienen sigue latente. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que hablan el uno del otro, en la forma en que sus nombres siguen unidos en la mente de los fans. Quizás necesiten tiempo para sanar heridas, para crecer como personas, para descubrir qué es lo que realmente quieren. Pero si el destino los quiere juntos, tarde o temprano se reencontrarán. Y nosotros estaremos aquí para presenciarlo. Y mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos aquí observando, analizando, especulando y sobre todo, esperando. Esperando el día en que confirmen su reconciliación y nos hagan suspirar de nuevo. Crearemos hashtags, analizaremos sus publicaciones, compartiremos nuestras teorías y sobre todo, mantendremos viva la esperanza. Porque al final, creemos en el poder del amor y en la posibilidad de los finales felices. En resumen, hemos analizado las redes sociales, las entrevistas y los movimientos de Kerem y Hande en busca de mensajes ocultos que revelen su secreto. Hemos encontrado varias pistas interesantes que sugieren que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Hemos hablado de sus viajes a Italia, de sus interacciones en redes sociales, de sus evasivas respuestas en entrevistas.
Hemos considerado la posibilidad de que estén trabajando en su relación en secreto, lejos del ojo público. Sin embargo, es importante recordar que esto son solo especulaciones y que necesitamos confirmación oficial. Pero como fans podemos mantener la esperanza de que esta pareja que tanto amamos vuelva a estar junta. Y no solo eso, podemos seguir apoyándolos en sus carreras individuales, disfrutando de sus nuevos proyectos y respetando su privacidad. Porque al final, lo que más queremos es verlos felices, ya sea juntos o separados. Gracias por acompañarme en este viaje de investigación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado entretenido. He intentado ser lo más objetivo posible presentando todas las pruebas y contrapesos, pero no puedo negar que como muchos de ustedes, también tengo una pequeña esperanza de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande están juntos de nuevo? ¿Creen que nos están ocultando algo? ¿Cuál es su teoría más loca? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Compartan sus ideas, sus análisis y sus esperanzas. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas más investigaciones de farándula en camino. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan creyendo en el amor y en la magia de las segundas oportunidades. Ciao, ciao.